Era una tarde de otoño, de esas en las que el sol parece perderse entre los tonos dorados y ocres del bosque. Las hojas caían a mi alrededor, creando una alfombra crujiente bajo mis pies. Había caminado por aquel sendero muchas veces, tanto que podría recorrerlo con los ojos cerrados. Cada paso me era familiar, cada árbol, cada roca, cada curva del camino. Pero esa tarde sentí algo diferente. Algo que no había sentido en todos los años que llevaba recorriendo ese bosque. El día había comenzado como cualquier otro, con una ligera brisa y el olor a tierra húmeda en el aire. Me gustaba caminar solo por el bosque, era una forma de desconectar del mundo, de perderme en mis pensamientos y dejar que el silencio me envolviera. Pero, conforme el sol comenzaba a descender en el horizonte, algo en el ambiente cambió. Al principio, era casi imperceptible, como si el aire se hubiera vuelto más pesado, más denso. Lo atribuí al cansancio, a la soledad, y seguí adelante, ignorando esa pequeña voz en mi cabeza que me decía que diera la vuelta. Caminé durante horas, adentrándome cada vez más en una parte del bosque que no recordaba haber explorado antes. Era raro, porque conocía ese lugar mejor que a mí mismo, pero los árboles empezaron a parecerme extraños, más altos, más viejos. Sus troncos eran gruesos y oscuros, y sus ramas se entrelazaban sobre mi cabeza, formando un techo natural que apenas dejaba pasar la luz del sol. A medida que avanzaba, la sensación de incomodidad se intensificaba. Era como si el mismo bosque me estuviera observando. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez. Un silbido. Al principio, pensé que era el viento, ese típico sonido que hacen las hojas al moverse con la brisa. Pero había algo más. Era un silbido largo, profundo, como si alguien intentara llamar mi atención desde algún lugar entre los árboles. Me detuve por un momento, escuchando, pero el sonido se desvaneció tan rápido como había comenzado. Intenté ignorarlo, convenciéndome de que solo era mi imaginación jugándome una mala pasada. Sin embargo, cuanto más avanzaba, más frecuente se volvía el silbido. Cada vez que lo oía, parecía estar más cerca. Pero lo más perturbador no era eso, sino que parecía tener un ritmo, una cadencia extraña que se repetía en intervalos regulares. Era casi como si estuviera llamándome. La sensación de incomodidad creció. Sentía como si alguien estuviera siguiéndome, como si cada sombra entre los árboles escondiera ojos que me observaban. Mis pasos comenzaron a acelerarse sin que yo lo decidiera conscientemente, como si algo me empujara a seguir adelante. Pero a cada paso que daba, el silbido se volvía más fuerte, más insistente. Miré a mi alrededor, buscando algún rastro de vida, algún indicio de que no estaba solo, pero no vi nada. Solo los árboles, altos y retorcidos, rodeándome como centinelas silenciosos. Fue entonces cuando el bosque comenzó a cambiar. Los árboles, que ya parecían antiguos, se volvieron aún más densos. Las ramas se alargaban de una manera antinatural, formando un techo sobre mi cabeza que bloqueaba casi por completo la luz del sol. Sentí que la temperatura bajaba, el aire se enfrió y un escalofrío recorrió mi espalda. El suelo bajo mis pies se sentía blando, como si estuviera caminando sobre algo que no era tierra, algo que se movía ligeramente con cada paso. El silbido, ahora más fuerte que nunca, parecía provenir de todas direcciones. No importaba hacia dónde girara la cabeza, el sonido estaba allí, envolviéndome, llenando el aire a mi alrededor. Ya no era solo un sonido lejano, era como si alguien estuviera parado justo detrás de mí, susurrando en mi oído. Y entonces lo vi. En medio del claro más oscuro que jamás había visto, allí, en el centro de un espacio rodeado por árboles imponentes, se alzaba un árbol solitario. Su tronco era diferente a los demás, más delgado, más alto, y estaba completamente hueco. La abertura en su centro era lo suficientemente grande como para que alguien pudiera meter la mano, o incluso la cabeza. Sentí que algo en mi interior me decía que no debía acercarme,
que debía dar media vuelta y salir de ese lugar de inmediato. Pero no lo hice. Había algo en ese árbol que me llamaba, algo que no podía ignorar. El silbido, que hasta entonces había llenado el aire a mi alrededor, ahora provenía claramente de dentro del árbol. Me acerqué lentamente, casi en trance, como si mis piernas ya no me pertenecieran. El mundo a mi alrededor parecía haberse detenido. No había viento, no había sonido, solo el silbido, y yo caminando hacia él. Finalmente, me detuve frente al tronco hueco. Pude ver que el interior del árbol estaba completamente oscuro, como si absorbiera toda la luz a su alrededor. El silbido era más fuerte que nunca, y sentí una extraña necesidad de meter la mano en el hueco, como si algo dentro me estuviera llamando, esperando. Extendí la mano, tembloroso, mi corazón latía con fuerza. Mi mente me gritaba que me detuviera, pero mi cuerpo no le obedecía. Cuando mis dedos tocaron el borde del hueco, sentí una textura extraña. No era la rugosidad de la madera, era algo más suave, más cálido. Y entonces lo entendí, lo que estaba tocando no era madera. Era carne. Me retiré de golpe, pero fue demasiado tarde. Una fuerza invisible me agarró la muñeca y tiró de mí hacia el interior del árbol. Luché con todas mis fuerzas, pero la presión aumentaba, tirándome hacia adentro, hacia esa oscuridad que no parecía tener fin. El silbido se convirtió en un rugido ensordecedor, un sonido que parecía venir desde lo más profundo de la tierra, o de algo mucho más antiguo. Sentí algo frío subir por mi brazo, como si estuviera penetrando mi piel, recorriendo mis venas. Desesperado, di un último tirón y logré liberarme. Caí de espaldas, jadeando, mientras el silbido se desvanecía lentamente. Me puse de pie, temblando, y miré hacia el árbol. El hueco había desaparecido. El tronco parecía completamente sólido, como si nunca hubiera estado hueco. Pero yo sabía lo que había sentido, lo que había tocado. Me giré y corrí, corriendo más rápido de lo que jamás había corrido en mi vida. El bosque a mi alrededor parecía cambiar mientras huía, los árboles se cerraban a mi paso, como si intentaran atraparme. Finalmente, después de lo que parecieron horas, encontré el sendero que me llevaría de regreso. Cuando llegué a casa, exhausto y cubierto de tierra, miré mi muñeca. Había una marca negra, una línea oscura que recorría mi piel. No era una herida, pero parecía estar bajo la superficie, como una cicatriz que nunca sanaría. Desde ese día, el silbido no ha desaparecido por completo. A veces, en las noches más oscuras, cuando todo está en silencio, lo oigo de nuevo, llamándome. Mi amigo Marcos era de esos tipos que te hacen pensar que nada, absolutamente nada, podría sacudirlos. No le temía a la oscuridad, ni a las historias de fantasmas, ni mucho menos a los rumores sobre criaturas sobrenaturales que a menudo circulaban en los pueblos cercanos. Para él, todo era simple, lo que no podía verse, tocarse o explicarse científicamente no existía. No era el tipo de persona que se dejaba impresionar fácilmente. Lo conocí desde la infancia. Mientras otros niños evitaban ciertos lugares por miedo a las leyendas locales, Marcos siempre se adentraba en lo desconocido, desafiando a cualquiera a seguirlo. El bosque que rodeaba nuestra pequeña ciudad era su segunda casa. Recuerdo cómo nos llevaba a todos en expediciones durante los veranos, cuando éramos adolescentes. Para él, no había mayor satisfacción que perderse entre los árboles, descubrir nuevos rincones, seguir rastros de animales y demostrar una y otra vez que el miedo solo existía en nuestras mentes. A medida que crecimos, su fascinación por el bosque se transformó en una pasión por la caza. Marcos se convirtió en un cazador experimentado. Las estaciones marcaban para él no solo el cambio de clima, sino también el cambio de presas. Siempre estaba preparando su equipo, estudiando las rutas de los animales y esperando con ansias el otoño,
cuando las hojas empezaban a caer y el bosque se transformaba en su terreno de caza favorito. Cada año, en otoño, Marcos se adentraba en los bosques más profundos para cazar. Y no hablamos de excursiones de fin de semana. Marcos desaparecía durante días, a veces semanas, sin decirle a nadie exactamente dónde estaba. Decía que había encontrado un lugar perfecto, lejos de los senderos y de los campistas curiosos, un lugar donde la naturaleza era pura, virgen, sin la presencia humana que todo lo corrompe. A lo largo de los años, había desarrollado una conexión tan íntima con ese rincón del bosque que casi parecía un pacto entre él y la naturaleza. Un pacto que nadie más debía romper. El día que se fue por última vez, la emoción brillaba en sus ojos. Algo en su actitud era diferente. Solía ser reservado, no compartía muchos detalles sobre sus salidas, pero esta vez no pudo contenerse. He visto algo increíble, me dijo con una sonrisa que aún no sé cómo interpretar. Un ciervo como nunca antes, Alejo. Nunca había visto algo igual. Me reí, como solía hacer con las historias de Marcos. Él siempre exageraba, siempre le gustaba adornar sus relatos con ese toque de dramatismo que los hacía inolvidables. Sin embargo, esta vez parecía diferente. Había algo en su tono, en la manera en que hablaba, que me hizo fruncir el ceño. Describió al ciervo como un ser majestuoso, casi irreal, con astas negras que, según él, brillaban bajo la luz de la luna. Parecían hechas de obsidiana, dijo, como si estuviera describiendo una reliquia antigua. Voy a volver por él, me dijo, sus ojos brillando de anticipación. No descansaré hasta cazarlo. A pesar de la sensación de inquietud que me dejó su relato, no le di demasiada importancia. Marcos era un cazador consumado, y si había algo que quería conseguir, lo haría, sin importar el tiempo que le llevara. El día que partió, el clima era perfecto para cazar. El otoño estaba en su apogeo, el aire fresco, las hojas doradas y naranjas cubriendo el suelo del bosque como una alfombra crujiente, el cielo despejado, con solo unas pocas nubes que se desplazaban lentamente. Marcos se despidió de nosotros con esa confianza típica que lo caracterizaba, con la promesa de volver en unos días con el ciervo más impresionante que hubiéramos visto en nuestras vidas. Días. Eso fue lo que prometió. Al principio, nadie se preocupó cuando pasaron 3 o 4 días sin noticias de él. Sabíamos cómo era Marcos, si estaba tras una presa, podía desaparecer el tiempo que fuera necesario. Solía bromear con que el bosque lo dejaba sin señal de celular a propósito, como si la naturaleza misma lo quisiera todo para sí. Nos acostumbramos a recibir noticias suyas solo cuando él decidía aparecer. Pero cuando llegaron al 5.º día y aún no teníamos ninguna noticia de él, la inquietud comenzó a asentarse. Los bosques donde Marcos cazaba no eran lugares para estar solo tanto tiempo sin comunicación. Aunque él se conocía esos caminos como la palma de su mano, nadie era inmune a los accidentes. Decidimos esperar un día más antes de organizarnos para ir a buscarlo. El 6.º día llegó y, con él, un silencio incómodo. Algo no estaba bien. Finalmente, organizamos una pequeña expedición para buscarlo. Sabíamos aproximadamente dónde solía acampar, en esa parte tan aislada del bosque que él consideraba su santuario personal. Al llegar, lo que encontramos no hizo más que aumentar nuestra preocupación. Su campamento estaba allí, pero Marcos no. La tienda de campaña estaba armada, sus pertenencias estaban ordenadas, pero no había señales de actividad reciente. La fogata estaba apagada desde hacía días, y las huellas alrededor del campamento eran escasas. Era como si simplemente hubiera salido y nunca hubiera vuelto. Nos adentramos más en el bosque, buscando cualquier pista que nos indicara dónde podría estar. El aire fresco del bosque, que antes me habría resultado reconfortante, ahora se sentía opresivo. Cada crujido de una rama, cada movimiento de las hojas nos hacía detenernos y escuchar, esperando ver a Marcos aparecer de entre los árboles con una sonrisa en el rostro,
listo para contar alguna historia exagerada. Pero lo que encontramos fue mucho más perturbador. Lo encontramos al amanecer, caminando descalzo por una carretera desierta, a varios kilómetros de su campamento. Estaba completamente desorientado, como si no supiera dónde estaba ni cómo había llegado allí. Su ropa estaba desgarrada, cubierta de barro y hojas. Sus botas, que siempre cuidaba con tanto esmero, estaban desaparecidas. Y lo peor de todo era su rostro. Marcos, el hombre fuerte y confiado que todos conocíamos, parecía una sombra de sí mismo. Estaba pálido, su mirada perdida, sus ojos vacíos, como si algo dentro de él se hubiera roto. Nos acercamos a él con cautela. Sabíamos que algo había pasado, pero nadie estaba preparado para lo que veríamos. Cuando le preguntamos qué había sucedido, apenas podía hablar. Tartamudeaba, su voz temblaba, y sus palabras eran fragmentos incomprensibles de lo que había vivido en el bosque. Estaba en shock, como si su mente estuviera tratando de bloquear lo que había pasado. Lo llevamos de regreso al pueblo, lo envolvimos en mantas y le dimos algo caliente para beber. Pasaron varias horas antes de que pudiera calmarse lo suficiente para contarnos su historia. Y lo que nos dijo fue más aterrador de lo que jamás podríamos haber imaginado. El primer día en el bosque, Marcos había encontrado al ciervo, justo como lo había descrito. Era un animal imponente, un ciervo gigante con astas negras que parecían brillar con una luz propia, incluso bajo el cielo nublado del día. Lo observó durante un tiempo, fascinado por su presencia. Dijo que, a pesar de ser un cazador experimentado, nunca había visto algo tan magnífico en su vida. Era como si el ciervo supiera que lo estaba observando, como si esperara a que Marcos hiciera su movimiento. Finalmente, decidió disparar. Apuntó cuidadosamente, respiró hondo y apretó el gatillo. Pero lo que sucedió después lo dejó completamente desconcertado. El ciervo no cayó. Ni siquiera se movió. Simplemente giró la cabeza lentamente y lo miró. Marcos dijo que en ese momento sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral. Los ojos del ciervo no eran los de un animal normal. Eran negros, profundos, vacíos. Había algo en ellos que lo paralizó por completo. El ciervo dio unos pasos hacia el bosque y desapareció entre los árboles. Cualquier otro cazador habría dejado el lugar en ese momento. Habría vuelto al campamento y considerado que ese ciervo estaba fuera de su alcance. Pero Marcos no era cualquier cazador. Estaba decidido a cazar a esa criatura. Algo en su interior lo empujaba a seguirlo, a adentrarse cada vez más en el bosque. Así que lo hizo. Durante horas, siguió al ciervo, adentrándose más y más en la espesura del bosque. El sol comenzó a descender en el horizonte, pero Marcos no se detuvo. Estaba obsesionado con esa criatura, con la idea de atraparla. A medida que la luz desaparecía, comenzó a darse cuenta de que el bosque a su alrededor había cambiado. Ya no era el lugar que conocía tan bien. Los senderos familiares habían desaparecido, y los árboles, que antes eran tan reconocibles, ahora parecían moverse, cerrándose sobre él. Fue entonces cuando Marcos comprendió que estaba perdido. Intentó volver sobre sus pasos, pero cada camino que tomaba lo llevaba más profundo en el bosque. La noche cayó rápidamente, envolviendo todo en una oscuridad total. No había estrellas, ni luna. Solo sombras que se movían a su alrededor, susurrando en lenguas que no podía entender. Encendió una pequeña fogata y decidió pasar la noche allí, esperando que la luz del día le devolviera la orientación. Pero la noche no fue tranquila. Marcos no sabía si estaba soñando o despierto, pero a mitad de la noche escuchó un crujido entre los árboles. Era un sonido suave, pero lo suficientemente claro como para sacarlo de su estado de semi-inconsciencia. Instintivamente, agarró su linterna y la apuntó hacia el lugar de donde provenía el sonido. Lo que vio lo dejó paralizado. Entre los árboles, a unos metros de su fogata, había una figura humanoide.
No se movía. Solo estaba allí, de pie, observándolo. Pero lo más aterrador era que no tenía rostro. Marcos intentó moverse, pero el miedo lo mantenía clavado en su lugar. La figura permanecía inmóvil, pero poco a poco, otras figuras comenzaron a aparecer a su alrededor. Una tras otra, emergían de la oscuridad. Eran decenas, tal vez cientos. Todas iguales, altas, delgadas y sin rostro. No emitían sonido alguno, solo lo miraban, o al menos eso parecía, porque no tenían ojos para ver. Sintió como el pánico comenzaba a apoderarse de él. Intentó levantarse, pero era como si una fuerza invisible lo mantuviera atado al suelo. El aire a su alrededor se volvió denso, pesado, y sentía que le faltaba el aliento. Todo su cuerpo estaba paralizado, incapaz de responder. Quiso gritar, pero su voz no salió. Era como si esas criaturas hubieran absorbido todo el sonido del mundo, dejándolo solo con su miedo. Y entonces, la figura que estaba más cerca de él comenzó a moverse. Pero no caminaba. Flotaba. Deslizándose lentamente hacia él, sin emitir ningún ruido, sin prisa. Era como si supiera que Marcos no podía escapar. Las otras figuras hicieron lo mismo, moviéndose en su dirección, acercándose lentamente, rodeándolo. En un momento de desesperación, Marcos logró levantarse y comenzó a correr. No sabía a dónde ir, no sabía hacia dónde corría, pero no importaba. Lo único que quería era alejarse de esas criaturas, de esos seres sin rostro que lo habían rodeado. El bosque parecía cerrarse a su alrededor mientras corría. Los árboles se movían, los caminos desaparecían, y la oscuridad lo envolvía por completo. No recuerda cuánto tiempo corrió, ni cómo llegó a la carretera donde lo encontramos. Solo recuerda la sensación de estar siendo seguido, de que esas criaturas lo observaban desde la oscuridad, esperando el momento adecuado para atraparlo. Desde ese día, Marcos nunca volvió a ser el mismo. La experiencia lo había destrozado, tanto física como mentalmente. Se volvió retraído, nervioso, siempre mirando por encima del hombro, como si esperara ver a esas criaturas en cualquier momento. Pero lo más extraño fue el cambio en su rostro. Con el paso de los días, algo en su apariencia comenzó a transformarse. Su piel, justo debajo de los ojos, comenzó a alisarse, como si sus rasgos estuvieran desapareciendo lentamente. Al principio, era casi imperceptible, pero a medida que pasaban las semanas, el cambio se hacía más evidente. Era como si algo estuviera borrando su identidad, como si esas criaturas sin rostro hubieran dejado una marca en él, una marca que lo estaba consumiendo. Un día, simplemente desapareció. Nadie supo qué pasó con él. No dejó rastro alguno. No hubo nota de despedida, ni señales de que se hubiera ido por su propia voluntad. Simplemente, se esfumó. Algunos creen que se volvió loco y decidió internarse en el bosque para nunca volver. Otros piensan que las criaturas sin rostro lo encontraron y se lo llevaron con ellos. Pero yo sé la verdad. Sé que esas cosas aún están allí, en lo más profundo del bosque, esperando a aquellos que se adentran demasiado lejos. Y sé que tarde o temprano, volverán por mí. Todo comenzó como una simple escapada familiar. Habíamos visitado esa cabaña en el bosque durante años, desde que tengo memoria. Mi familia tenía una conexión profunda con ese lugar, y para nosotros, era un refugio de la rutina, un lugar donde podíamos desconectarnos de la civilización. Los árboles que rodeaban la cabaña eran altos y antiguos, como si hubieran estado allí desde siempre, observando en silencio el paso del tiempo. Sin embargo, aquella noche era diferente. Desde el momento en que llegamos, noté algo extraño en el aire. Había una sensación de inquietud, una vibración que parecía venir de lo más profundo del bosque, algo que no podía ver, pero que estaba ahí, acechando en las sombras. El cielo estaba despejado,
pero cuando miré hacia arriba, me quedé sin aliento. La luna colgaba en el firmamento, pero no era la luna que conocía. Era roja. Un tono carmesí profundo, como si estuviera bañada en sangre. Se veía más grande de lo habitual, y parecía brillar con una intensidad antinatural. En ese momento, sentí un escalofrío recorrerme la espalda, como si algo o alguien estuviera observándome. Esa noche no podía dormir. El silencio del bosque, que normalmente era reconfortante, ahora parecía pesado, opresivo. Cada crujido de las ramas, cada susurro del viento me ponía los nervios de punta. Me levanté de la cama y decidí salir a tomar aire. Tal vez solo necesitaba despejar mi mente, convencerme de que todo estaba bien. Pero cuando abrí la puerta de la cabaña y di el primer paso fuera, supe que algo no lo estaba. El aire era denso, como si estuviera cargado de electricidad. El viento, aunque suave, traía consigo un susurro apenas audible, como si el mismo bosque estuviera intentando decirme algo que no podía comprender. Caminé un poco más allá de la cabaña, adentrándome en el bosque. No sé por qué lo hice. Algo dentro de mí me empujaba a seguir adelante, a explorar. No era curiosidad, era más bien una necesidad. A medida que avanzaba, notaba que todo a mi alrededor se sentía diferente. Los árboles, que conocía tan bien, parecían más altos, sus sombras más alargadas y distorsionadas bajo la luz roja de la luna. Sus ramas se extendían hacia mí como si quisieran alcanzarme, susurrando con el viento palabras que no podía entender. Pero seguí caminando. Cada paso me alejaba más de la cabaña, de la seguridad. No lo podía evitar. Y entonces lo vi. Una figura. Al principio, pensé que solo era una sombra, tal vez una ilusión provocada por el brillo de la luna. Pero no. Era real. Se movía entre los árboles, alta y delgada, con una gracia que me resultaba antinatural. Sus extremidades eran demasiado largas para ser humanas, y su piel, era difícil describir lo que vi. No era piel como la nuestra, era pálida, casi traslúcida, como si la luz de la luna la atravesara. Sus movimientos eran lentos, pero fluidos, como si flotara entre los árboles. No pude ver su rostro, siempre estaba lo suficientemente lejos como para que la oscuridad lo cubriera, pero sentía su mirada. Una mirada que atravesaba la distancia, que penetraba directamente en mí. Instintivamente, retrocedí, pero en lugar de alejarme, la figura me siguió. No aceleró el paso, pero tampoco se quedó atrás. Estaba siempre allí, a la misma distancia, siguiéndome en silencio. Mi respiración se aceleró y el corazón me latía con fuerza en el pecho. Miraba a mi alrededor, buscando una salida, algún punto de referencia, pero el bosque que conocía se había transformado. Los árboles, todos iguales, me rodeaban como una prisión. No sabía dónde estaba. Intenté regresar por el mismo camino, pero era como si el bosque se hubiera cerrado detrás de mí. Las ramas se entrelazaban en una red impenetrable, bloqueando cualquier intento de volver. A cada paso que daba, el camino parecía cambiar, y la figura seguía ahí, observando. No me hablaba, no hacía ruido, solo estaba. Sentí una desesperación creciente. ¿Cómo era posible que estuviera perdido en un lugar que había recorrido tantas veces? En un momento de pánico, empecé a correr. No sabía hacia dónde, solo corría, esperando dejar atrás esa presencia, pero el suelo bajo mis pies se volvía más difícil de atravesar. El terreno se hacía más empinado, las raíces de los árboles se alzaban como trampas, y las sombras parecían moverse a mi alrededor, susurrando mi nombre. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, llegué a un claro. Mi cuerpo estaba exhausto, jadeaba, y el sudor frío me recorría la espalda. Pero el claro no era una salvación, era un nuevo infierno. Lo que vi allí me hizo desear no haber huido en primer lugar. En el centro del claro,
bajo la luz de la luna roja, se alzaban varias cabañas derruidas. Parecían haber estado abandonadas durante décadas, pero había algo en ellas que me resultaba extraño. No eran simples ruinas. Había señales de que, de alguna manera, aún estaban habitadas. Las puertas estaban entreabiertas, y desde el interior de algunas de ellas, pude ver una tenue luz parpadeante, como si alguien o algo estuviera allí dentro. Me acerqué lentamente, con cautela. Mis pies crujían sobre las hojas secas, y cada sonido parecía resonar en la noche como un eco interminable. Mientras avanzaba, comencé a notar sombras que se movían dentro de las cabañas. Al principio, pensé que tal vez había encontrado a alguien más, algún otro perdido en ese bosque, pero pronto me di cuenta de que estaba equivocado. Las figuras que veía entre las sombras no eran personas. Sus movimientos eran erráticos, antinaturales. Sus cuerpos estaban torcidos, como si hubieran sido deformados por el tiempo, o por algo peor. Y entonces me di cuenta de la aterradora verdad: esas figuras eran humanas alguna vez, pero ya no lo eran. No sé qué les había pasado, pero sus cuerpos estaban marcados por la luna roja, sus rostros distorsionados, sus extremidades alargadas, como las de la figura que me había seguido. Retrocedí, intentando no hacer ruido, pero fue inútil. Una de esas figuras me vio. Su cabeza se giró de una manera imposible, y su mirada vacía se clavó en mí. Sus ojos, si es que se podían llamar así, brillaban con un tono rojizo, reflejando la luz de la luna. Fue entonces cuando oí el sonido más aterrador que jamás había escuchado. Un susurro. Al principio suave, pero luego se volvió más fuerte, como si las mismas sombras del bosque estuvieran hablando. La figura avanzó hacia mí, y detrás de ella, las otras comenzaron a moverse también, emergiendo de las cabañas como un ejército de espectros. No podía moverme, estaba congelado por el miedo. Mis piernas temblaban y sentía que el suelo bajo mis pies se volvía inestable, como si el bosque mismo quisiera tragarnos a todos. Finalmente, cuando la figura estaba a punto de alcanzarme, logré recuperar el control de mi cuerpo y corrí. No miré atrás, no podía. El miedo me empujaba hacia adelante, y aunque sentía sus presencias detrás de mí, no me detuve. No sé cómo, pero encontré el camino de regreso a la cabaña. Mi corazón latía con fuerza, y mis pulmones ardían, pero seguí corriendo hasta que la cabaña apareció frente a mí. Entré de un golpe, cerré la puerta con fuerza y me tiré al suelo, jadeando. El silencio regresó. El bosque afuera estaba en calma, pero yo sabía que no estaba a salvo. Podía sentirlas, esas figuras deformes, acechando en las sombras, esperando, observando. Desde esa noche, cada vez que hay luna llena, siento su presencia, y sé que algún día volverán por mí. Mi tío Ernesto siempre había sido un hombre de carácter inquebrantable. Desde que tengo memoria, fue una figura imponente en mi vida, no solo por su estatura y físico robusto, sino por su actitud. Nunca le vi mostrar miedo, ni siquiera cuando las cosas se ponían realmente difíciles. Había sobrevivido a accidentes de caza, tormentas feroces y enfermedades que habrían acabado con cualquiera. Ernesto era ese tipo de hombre que parecía indestructible, imperturbable ante cualquier peligro. De joven, pasó gran parte de su vida en los bosques. La caza no solo era su pasión, sino también su forma de escapar del mundo. Los bosques que rodeaban su hogar eran su refugio, y lo conocía tan bien como conocía las líneas de su propia mano. Cada árbol, cada arroyo, cada sendero escondido eran parte de su dominio. Podía desaparecer durante días, incluso semanas, y cuando volvía, siempre traía alguna historia fascinante sobre lo que había encontrado. Sin embargo, entre todas esas historias de caza y exploración, había una parte del bosque que Ernesto evitaba. No porque le tuviera miedo, claro, sino porque no encontraba motivos para ir allí.
Esa región era conocida entre los lugareños como la Tierra Susurrante, un nombre que evocaba temor y respeto en todos los que vivían cerca de ella. Para los habitantes del pueblo, era un lugar maldito. Se decía que, si te acercabas demasiado, podías escuchar voces provenientes del suelo, voces que no eran humanas, sino de aquellos que habían sido enterrados hace mucho tiempo, antes incluso de que el pueblo existiera. Las leyendas eran claras, quienes escuchaban los susurros eran llamados a las profundidades de la tierra, y nunca regresaban. Nadie sabía exactamente qué había allí, pero las historias se transmitían de generación en generación, aumentando el temor y el misterio que rodeaba esa parte del bosque. No era raro escuchar a los ancianos del pueblo advertir a los más jóvenes: no te acerques a la tierra susurrante. Lo que está enterrado allí no te dejará volver. Ernesto, por supuesto, no creía en esas tonterías. Para él, todas esas leyendas eran meros cuentos de viejos supersticiosos que no entendían la verdadera naturaleza del bosque. Estaba convencido de que el miedo de los demás era simplemente ignorancia. Él había recorrido esos bosques durante toda su vida, y si algo así existiera, ya lo habría encontrado. Fue durante una tarde, mientras estábamos charlando en su cabaña, que me confesó que había decidido adentrarse en la tierra susurrante. Había escuchado rumores de que en esa área la caza era excepcional. Ciervos más grandes, jabalíes feroces, y hasta osos que rara vez se aventuraban a zonas pobladas. Para Ernesto, esta era la oportunidad perfecta para demostrar, una vez más, que no había nada de qué temer. No me importa lo que digan los viejos del pueblo, me dijo, sonriendo con esa expresión de desafío que también conocía. Mañana me voy para allá. Estoy seguro de que voy a cazar algo digno de contar. Recuerdo que, aunque yo mismo no era supersticioso, algo en sus palabras me incomodó. No por la leyenda en sí, sino por la forma en que lo decía. Como si estuviera subestimando algo que, tal vez, no debería. Pero no le dije nada. ¿Qué podría decirle? Ernesto no era del tipo que escuchaba advertencias, menos aún si venían de alguien como yo, que apenas conocía el bosque en comparación con él. El día de su partida, el clima era perfecto para una jornada de caza. Los colores del otoño estaban en su punto máximo, las hojas de los árboles caían suavemente al suelo, formando una alfombra que crujía bajo cada paso. El cielo estaba despejado, con el sol asomándose entre las ramas, iluminando de manera casi mágica el paisaje. Ernesto preparó su equipo con la precisión de alguien que había hecho esto miles veces. Su rifle estaba impecable, cada herramienta afilada y su mochila cargada con lo justo para sobrevivir varios días en el bosque. Lo vi irse con su habitual seguridad, esa misma sonrisa confiada que me había mostrado la tarde anterior, cuando habló de la tierra susurrante como si fuera un simple mito. Volveré en unos días con algo que valga la pena, me dijo justo antes de desaparecer entre los árboles. Los días pasaron, y como de costumbre, nadie se preocupó por él. Sabíamos que Ernesto era capaz de sobrevivir solo en el bosque durante semanas. De hecho, a menudo volvía con más historias y trofeos cuando tardaba más de lo esperado. Pero esta vez había algo distinto en el ambiente. Aunque trataba de no pensar demasiado en ello, cada vez que hablaba con los vecinos, notaba que también sentían lo mismo. Algo en la calma del bosque parecía fuera de lugar. 5 días después de su partida, empezamos a inquietarnos. Ernesto solía volver antes, aunque solo fuera para reabastecerse. A medida que pasaban los días, la sensación de que algo no estaba bien crecía entre nosotros. La gente del pueblo, quienes al principio se habían reído de su desafío, empezaban a murmurar entre ellos, recordando las viejas leyendas de la tierra susurrante. Tal vez los viejos tenían razón, escuché decir a una anciana en la tienda del pueblo. Nadie debería adentrarse en ese lugar. Decidimos esperar un poco más, dándonos a nosotros mismos la esperanza de que tal vez Ernesto solo se había tomado más tiempo del esperado. Pero cuando llegó el 7º día sin señales de él, ya no pudimos ignorarlo.
Formamos un pequeño grupo de búsqueda, armados con linternas, rifles y mochilas con provisiones. Sabíamos que si alguien podía sobrevivir tanto tiempo en el bosque, era Ernesto. Sin embargo, algo nos decía que esta vez no sería tan simple. Nos adentramos en el bosque, siguiendo el mismo camino que él había tomado. El bosque, que en otros tiempos nos resultaba familiar y acogedor, ahora parecía más sombrío, como si algo en su atmósfera hubiera cambiado. El silencio era inquietante, roto solo por el crujido de las hojas bajo nuestros pies y el susurro lejano del viento entre los árboles. Pero el viento se sentía diferente. Caminamos durante horas sin encontrar rastro alguno de Ernesto. La noche comenzó a caer, y la oscuridad se hizo presente rápidamente. Decidimos acampar en el claro más cercano, intentando mantener la calma. Sin embargo, el silencio del bosque se hacía más pesado con cada minuto que pasaba. Mis compañeros trataban de bromear, de restarle importancia a la situación, pero todos sabíamos que algo estaba mal. Fue durante esa primera noche en el campamento cuando empezamos a notar los susurros. Al principio, parecían meros ecos del viento, como si el aire jugara con nuestras mentes. Era algo tan leve, tan sutil, que casi podríamos haberlo pasado por alto. Pero conforme la noche avanzaba, los susurros se volvieron más claros. No era el sonido habitual del viento entre las hojas. No, esto era diferente. Era más profundo, más humano. Nos miramos entre nosotros, tratando de encontrar una explicación racional. Pero los susurros continuaban, incesantes, como si vinieran de todas partes, y al mismo tiempo, de ningún lugar. Intentamos dormir, aunque la mayoría de nosotros apenas lo logró. Yo me quedé despierto, observando la fogata que chisporroteaba en el centro del campamento. Algo me decía que esos susurros no eran parte del bosque, al menos no del que conocíamos. A la mañana siguiente, decidimos seguir adelante. Teníamos que encontrar a Ernesto. No podía haber ido muy lejos. Pero lo que no sabíamos entonces era que estábamos adentrándonos aún más en el corazón de la tierra susurrante. Después de varias horas caminando, finalmente encontramos algo. Unos metros más adelante, en una zona que parecía más densa y oscura que el resto del bosque, vimos lo que parecía ser el campamento de Ernesto. Su tienda estaba allí, medio derrumbada, y sus pertenencias estaban esparcidas alrededor, como si hubiera abandonado todo apresuradamente. Pero lo que realmente nos llamó la atención fue el silencio absoluto que envolvía el lugar. No se oía ni un pájaro, ni un insecto. Solo el susurro lejano que parecía aumentar en intensidad conforme nos acercábamos al campamento. Revisamos sus cosas, buscando pistas de lo que podría haber sucedido. No encontramos señales de lucha, ni huellas recientes que indicaran que Ernesto había estado allí recientemente. Sin embargo, fue cuando uno de mis compañeros empezó a inspeccionar el suelo cuando las cosas tomaron un giro verdaderamente aterrador. «¡Miren esto!», gritó, señalando el suelo a unos metros de donde estábamos. Nos acercamos rápidamente, y lo que vimos nos dejó sin aliento. El suelo se movía. Al principio, pensamos que eran animales pequeños cavando bajo la tierra, pero pronto nos dimos cuenta de que no había ningún animal. La tierra, de manera lenta pero constante, se estaba levantando, como si algo debajo estuviera tratando de salir. El movimiento era casi imperceptible, pero lo suficiente para helarnos la sangre. «¿Qué diablos es eso?», preguntó uno de mis compañeros, retrocediendo instintivamente. Nos quedamos mirando, incapaces de procesar lo que estábamos viendo. Y fue entonces cuando lo escuchamos con mayor claridad. Los susurros ya no eran lejanos. Venían de la tierra misma, justo donde el suelo se movía. Voces, decenas de ellas, como si alguien estuviera hablando desde el subsuelo. Las palabras eran incomprensibles, pero no había duda de que eran voces humanas, o al menos eso parecía. Retrocedimos instintivamente, el pánico comenzaba a apoderarse de nosotros.
Sabíamos que lo que estábamos presenciando no tenía explicación lógica. Ninguno de nosotros quería decirlo en voz alta, pero todos sabíamos que habíamos encontrado algo que no pertenecía a este mundo. Decidimos que era hora de volver. La búsqueda de Ernesto debía detenerse allí. Algo más grande, más antiguo, estaba sucediendo en ese lugar. Sin embargo, justo cuando comenzamos a recoger nuestras cosas para regresar, un grito desgarrador rompió el silencio del bosque. Era Ernesto. No había duda. Reconocí su voz de inmediato, y todos mis compañeros lo hicieron también. Provenía del interior del bosque, más allá del campamento, en dirección a la parte más profunda de la tierra susurrante. Contra toda lógica, sin pensar en el peligro, corrimos hacia el lugar de donde venía el grito. Mi corazón latía con fuerza mientras atravesábamos la espesura. A medida que nos adentrábamos más, los susurros se hacían más fuertes, casi ensordecedores. Pero lo que más me perturbaba era la forma en que la tierra se movía bajo nuestros pies, como si algo debajo de nosotros intentara salir, atraparnos. Finalmente, llegamos a un claro. Y lo que vimos allí, es algo que nunca podré olvidar. Ernesto estaba de pie en el centro del claro, su rostro pálido y cubierto de suciedad. Tenía los ojos muy abiertos, pero no parecía consciente de nuestra presencia. Su cuerpo temblaba violentamente, y a su alrededor, la tierra seguía moviéndose, levantándose en pequeños montículos. Parecía estar atrapado en una especie de trance, incapaz de reaccionar. Intentamos acercarnos a él, pero fue entonces cuando ocurrió lo peor. La tierra bajo sus pies se abrió de repente, como si fuera tragada por algo invisible. Y de las profundidades, comenzaron a surgir manos humanas, deformes, cubiertas de tierra y barro, que se aferraron a las piernas de Ernesto. Él gritó, un grito de puro terror que me heló la sangre, mientras intentaba liberarse de esas manos que lo arrastraban hacia abajo. Corrimos hacia él, intentando salvarlo, pero era demasiado tarde. Las manos, decenas de ellas, lo arrastraron hacia la oscuridad de la tierra. Sus ojos se encontraron con los míos por un breve segundo, llenos de desesperación y miedo, antes de que desapareciera por completo bajo el suelo. El claro quedó en silencio. Los susurros cesaron, y la tierra se calmó, como si nada hubiera ocurrido. Nos quedamos allí, atónitos, incapaces de procesar lo que acabábamos de presenciar. No había rastro de Ernesto. No había nada que indicara que alguna vez estuvo allí. Solo el suelo, perfectamente liso, como si las manos que lo habían arrastrado nunca hubieran existido. Nos fuimos de ese lugar rápidamente, sin decir una palabra. Nadie mencionó lo que había sucedido. Nadie quería admitir lo que habíamos visto. Desde ese día, nunca volvimos a hablar de Ernesto. El pueblo asumió que se había perdido en el bosque, que había sido víctima de algún accidente. Pero nosotros sabíamos la verdad. Sabíamos que había sido reclamado por la tierra susurrante, por algo que no pertenece a este mundo. Y hasta el día de hoy, a veces, en las noches más silenciosas, aún escucho esos susurros. Desde que tengo memoria, los veranos en la casa de campo de mis abuelos han sido el escenario de mis recuerdos más felices, o al menos lo eran. Esa casa, situada al borde de un vasto y denso bosque, parecía el refugio perfecto para un grupo de niños rebeldes como mis primos y yo. La casa en sí era antigua, construida con pesados troncos de madera oscura, con una chimenea siempre encendida y una veranda que crujía bajo nuestros pies descalzos cuando corríamos hacia el bosque. Ese bosque era nuestro campo de juegos. Nos pasábamos los días corriendo entre los árboles, construyendo fortalezas improvisadas con ramas y hojas, buscando insectos extraños y contando historias de miedo junto a la fogata. Pero, como todo niño, a menudo ignorábamos las advertencias que nos daban los adultos. Y la advertencia principal era siempre la misma:
no vayan más allá del viejo roble. Mis abuelos, por alguna razón, eran particularmente insistentes con esa regla. El viejo roble era un árbol gigantesco, con un tronco tan ancho que 4 de nosotros apenas podíamos rodearlo con los brazos. Estaba a unos minutos de caminata desde la casa, y marcaba el inicio de una parte del bosque que siempre se sentía diferente. No sabíamos por qué, pero incluso sin las advertencias, había algo en ese lugar que nos hacía sentir incómodos. El aire era más frío, el silencio era más profundo, y los árboles allí se alzaban como gigantes vigilantes, cubiertos de musgo y sombras. A pesar de las advertencias, un día, la curiosidad pudo más que el miedo. Mis primos y yo éramos 4, Manuel, el mayor de todos, siempre trataba de mostrarse valiente, especialmente delante de los demás, Isabel, la más ingeniosa, que siempre tenía una idea brillante para salir de cualquier situación, Sergio, más joven que nosotros, pero con una energía que parecía inagotable, y yo, que siempre me encontraba en medio de sus locuras, tratando de mantener un equilibrio entre la prudencia y el deseo de explorar lo prohibido. Aquel día, todo parecía normal. El sol brillaba alto en el cielo, las hojas crujían bajo nuestros pies y las risas llenaban el aire mientras corríamos por el bosque. Al principio, nos mantuvimos dentro de los límites establecidos, explorando los lugares que conocíamos de sobra. Pero, después de un rato, alguien sugirió algo que cambiaría todo. No recuerdo quién fue exactamente, podría haber sido Manuel o Isabel, pero la idea de aventurarnos más allá del viejo roble se apoderó de nosotros. El viejo roble nos observaba, como siempre, imponente y silencioso. Una sombra alargada caía desde su enorme copa, cubriendo el suelo como un manto oscuro. Cruzamos esa sombra con una mezcla de emoción y temor, riendo nerviosamente mientras intentábamos no pensar demasiado en las historias que habíamos escuchado sobre esa parte del bosque. Recuerdo claramente cómo el aire cambió en el momento en que pasamos el roble. Era más denso, más frío, y un silencio absoluto cayó sobre nosotros, como si el bosque hubiera decidido dejarnos de escuchar. Caminamos durante lo que parecieron horas, aunque seguramente solo fueron unos minutos. A medida que nos adentrábamos más, el bosque parecía cerrarse a nuestro alrededor. Los árboles eran más altos, más oscuros, y las ramas se entrelazaban por encima de nuestras cabezas, formando un techo natural que apenas dejaba pasar la luz del sol. El suelo estaba cubierto de una capa espesa de musgo, y nuestros pasos se volvían cada vez más lentos, como si algo invisible nos estuviera reteniendo. Y fue entonces cuando lo vimos. De pie junto a un árbol, había un niño. Parecía tener nuestra edad, tal vez un poco más pequeño que Manuel, pero había algo extraño en él desde el primer momento. Llevaba ropa vieja, casi como si hubiera salido de otra época. Una camiseta de lino deshilachada, pantalones cortos que le llegaban justo por encima de las rodillas, y unos zapatos gastados que parecían haber visto tiempos mejores. Pero lo más perturbador eran sus ojos. Estaban vacíos, sin brillo, como si detrás de ellos no hubiera nada. Al principio, no nos dimos cuenta de esto. Solo lo noté cuando estuve más cerca de él. El niño no dijo nada cuando lo vimos. Solo estaba allí, sonriendo, con una expresión que parecía demasiado amplia para su rostro. No nos sentimos amenazados en ese momento, solo curiosos. Nos parecía extraño encontrar a un niño solo, tan adentro del bosque. Manuel, siempre el más intrépido, fue el primero en hablar. ¿Qué haces aquí solo?, le preguntó. El niño lo miró, y su sonrisa se amplió aún más, lo que me hizo sentir una punzada de incomodidad. Parecía incorrecto. Vivo aquí, respondió el niño con una voz suave, casi como un susurro. Vivo en el bosque. Todos lo miramos con escepticismo. Ningún niño vivía en el bosque, eso era absurdo. ¿Cómo podía un niño estar allí sin sus padres? Pero en lugar de interrogarlo, lo que dijo a continuación nos atrapó de inmediato.
Puedo mostrarles cosas que nunca han visto antes. Cosas que nadie más ha visto. La curiosidad infantil fue más fuerte que cualquier advertencia que nuestros abuelos nos hubieran dado. Algo en su tono de voz, en la forma en que sus palabras flotaban en el aire, nos hizo querer seguirlo. Así que, uno a uno, sin decir una palabra más, lo seguimos. El niño caminaba delante de nosotros, siempre a un paso de distancia. Nos llevó más adentro en el bosque, a una parte que no habíamos explorado antes. Los árboles aquí eran aún más altos, y la luz del sol apenas llegaba al suelo. Sentí que la temperatura seguía bajando, y a pesar de ser pleno verano, empecé a tiritar. Isabel susurró algo sobre lo frío que se había puesto todo, pero seguimos caminando, fascinados por lo que el niño prometía mostrarnos. Pasaron más minutos, o quizás horas, cuando finalmente me di cuenta de que estábamos perdidos. Miré a mi alrededor, intentando reconocer algo, algún punto de referencia que nos indicara cómo volver, pero todo parecía igual. Cada árbol, cada roca, cada rincón del bosque era una repetición del anterior. Mi corazón empezó a latir con fuerza cuando comprendí que no sabíamos cómo regresar. Fue entonces cuando miré hacia el niño de nuevo, y lo que vi me paralizó. Ya no era un niño. La criatura que ahora caminaba delante de nosotros tenía las mismas proporciones que un niño, pero su cuerpo era distinto. Sus extremidades eran más largas de lo que deberían ser, sus manos se alargaban en finas garras que raspaban suavemente el suelo. Su piel, que antes parecía la de cualquier otro niño, ahora estaba pálida, casi traslúcida, y brillaba ligeramente bajo la tenue luz que se filtraba entre los árboles. Y su rostro había cambiado por completo. Su sonrisa seguía allí, pero ahora era grotesca, demasiado amplia, como si se extendiera más allá de lo que era posible para un rostro humano. Y sus ojos, esos ojos que al principio me habían parecido vacíos, ahora eran profundos pozos oscuros, sin fondo, que me hacían sentir como si me estuviera ahogando en ellos. Intenté detenerme, retroceder, pero mis pies no respondían. Era como si el suelo bajo mis pies hubiera decidido aferrarme, atraparme. Mis primos, que hasta ese momento habían estado en silencio, también se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo. Isabel lanzó un grito ahogado, y Sergio intentó correr, pero el niño, o lo que sea que fuera esa cosa, se giró lentamente hacia nosotros. No se preocupen, dijo, con una voz que ya no sonaba humana, un sonido que resonaba en mi cabeza como un eco interminable. Ya están en casa. Intenté gritar, pero ningún sonido salió de mi boca. Mi cuerpo estaba paralizado, congelado por el miedo más profundo que jamás había experimentado. El niño, esa cosa, se acercaba a nosotros lentamente, cada paso retumbaba en mi cabeza como un tambor. Su risa, esa risa, que parecía una mezcla de un niño y algo mucho más siniestro, llenaba el aire, rebotando entre los árboles, haciéndose más fuerte con cada segundo. Cuando la criatura estuvo a solo unos centímetros de mí, la vi claramente por primera vez. Su piel ya no era piel, sino una especie de materia retorcida, como si estuviera hecha de raíces y ramas, cubiertas por una capa translúcida que se movía ligeramente con cada uno de sus pasos. Y esos ojos negros como la noche me miraban con una intensidad que nunca olvidaré. Lo último que recuerdo antes de desmayarme fue su sonrisa, esa sonrisa deformada que parecía atravesar su rostro, y esa risa. Esa risa que aún puedo oír en mis sueños, un eco lejano que nunca me ha abandonado. Cuando desperté, estaba tirado en el suelo, con la luz del sol filtrándose entre los árboles. Mis primos estaban a mi lado, tan pálidos y temblorosos como yo. No dijimos nada. Solo nos levantamos y, sin mirar atrás, comenzamos a caminar de regreso a la casa de los abuelos. El camino de vuelta fue largo, y el silencio entre nosotros era casi insoportable. Cuando finalmente llegamos, nuestros abuelos nos miraron con una mezcla de alivio y preocupación. Nos hicieron muchas preguntas, pero ninguno de nosotros respondió.
No podíamos. Algo dentro de nosotros había cambiado para siempre. Sabíamos que nunca debimos cruzar el viejo roble. Desde ese día, nunca volvimos al bosque. Ni siquiera nos atrevimos a acercarnos al viejo roble. Pero en las noches más oscuras, cuando el viento sopla y los árboles crujen, puedo escucharla de nuevo. La risa del niño del bosque. Y sé que, aunque escapamos aquel día, él sigue allí, esperándonos. Mi nombre es Esteban, y aunque me he esforzado por dejar esta historia enterrada en el pasado, sé que es imposible escapar de lo que viví. Lo que voy a contarles sucedió hace unos 3 años, pero la sensación, el terror, aún sigue tan presente en mi mente como si hubiera sido ayer. Esta experiencia no solo cambió la manera en que veo el mundo, sino que también me destruyó de formas que no esperaba. Me cuesta compartir esta historia, pero siento que tengo que hacerlo, que es necesario advertir a quienes piensan que los bosques son solo lugares de paz y tranquilidad. Quiero comenzar diciendo que siempre he sido una persona racional. Nunca he creído en lo sobrenatural, ni en historias de fantasmas o leyendas urbanas. Para mí, todo tiene una explicación, una lógica que puede ser descubierta si miras lo suficiente. Pero después de lo que viví en ese bosque, ya no estoy tan seguro de nada. Lo que experimenté esa noche cambió mi vida para siempre. Todo comenzó cuando mi primo David y yo decidimos revivir una tradición que habíamos dejado olvidada por años. Durante nuestra infancia y adolescencia, solíamos pasar los veranos en una cabaña que pertenecía a la familia, ubicada en un rincón apartado de las montañas. La cabaña estaba rodeada de un bosque inmenso que parecía no tener fin. Era el tipo de lugar que habrías visto en postales, con árboles que se extendían hacia el cielo, un arroyo que corría cerca de la propiedad y una tranquilidad que te hacía sentir que estabas en otro mundo. David y yo éramos inseparables. Durante aquellos veranos, pasábamos días enteros explorando los senderos ocultos, construyendo refugios improvisados en el bosque, y siempre imaginando que éramos los reyes de ese vasto y desconocido territorio. Éramos dos adolescentes que amaban la aventura, que disfrutaban la sensación de perderse en la naturaleza, lejos de los adultos y de sus reglas. Sin embargo, con el tiempo, como sucede con muchas cosas, la vida se interpuso. La universidad, el trabajo y las responsabilidades nos alejaron de esa cabaña, y durante años no volvimos a poner un pie allí. Hasta ese verano, cuando decidimos que era momento de volver. Llevábamos semanas hablando sobre la idea de hacer una última gran expedición en el bosque, tal como solíamos hacerlo cuando éramos adolescentes. Pero esta vez, David tenía algo más ambicioso en mente. No quería limitarse a las rutas que conocíamos. No. Esta vez quería ir más allá, adentrarse en lo profundo del bosque, en lugares a los que nunca habíamos llegado. Recuerdo claramente la tarde en que nos encontramos para discutir los detalles. Estábamos en su departamento, tomando unas cervezas, mientras él me mostraba un mapa del bosque que había descargado de internet. Marcaba rutas que parecían llevar más allá de lo que habíamos explorado antes. Algunas de esas zonas estaban completamente en blanco, sin caminos ni senderos establecidos. ¿Ves esto?, me dijo, señalando una pequeña área en el mapa, rodeada de líneas que indicaban elevaciones pronunciadas. Es un lugar que nadie ha explorado en años. Los locales lo llaman el silencio del bosque. Dicen que nadie se atreve a ir allí porque está maldito o algo así. Pero eso es solo basura supersticiosa. Quiero ir allí, Esteban. Quiero ver qué es lo que hay. Recuerdo haberme reído nerviosamente cuando mencionó lo de la maldición. Siempre me había parecido ridículo cómo la gente se dejaba llevar por esas tonterías. Historias de fantasmas, monstruos en el bosque, esas cosas eran solo para asustar a los niños. Pero había algo en el tono de David, en la forma en que hablaba sobre ese lugar, que me hizo sentir un escalofrío.
No podía identificar qué era exactamente, pero algo en su expresión me hizo dudar por un segundo. Está bien, le dije, tratando de sonar despreocupado. Hagamos la expedición. Pero si nos perdemos, no te quejes cuando tengamos que comer raíces para sobrevivir. David se rió, y así, con esa broma, quedamos en partir la semana siguiente. El día que salimos hacia la cabaña, todo parecía ir bien. El clima era perfecto, el cielo estaba despejado, y el aire fresco llenaba nuestros pulmones con cada respiración. Nos habíamos preparado bien, llevábamos provisiones para varios días, equipo de campamento, linternas, mapas y, por supuesto, teléfonos celulares por si las cosas se complicaban. Llegamos a la cabaña al atardecer. Todo estaba exactamente como lo recordaba, aunque un poco más deteriorado por el paso del tiempo. Las paredes de madera crujían cuando caminábamos por dentro, y la chimenea, que antes había sido el centro de tantas noches de conversación y risas, ahora estaba cubierta de polvo y telarañas. Sin embargo, la nostalgia nos invadió, y pasamos la primera noche en la cabaña recordando aquellos viejos tiempos. Sin pensar demasiado en lo que nos esperaba más allá del horizonte de árboles que se extendía hacia lo desconocido. A la mañana siguiente, comenzamos nuestra caminata hacia lo que David había llamado el silencio del bosque. Desde el primer momento, noté algo diferente en la atmósfera. No sé cómo describirlo, pero el bosque no era como lo recordaba. Los senderos que solíamos recorrer se sentían más cerrados, más sofocantes. Los árboles parecían más altos, más oscuros, y el aire era más pesado, como si algo invisible estuviera pesando sobre nosotros. David, sin embargo, no parecía notar nada de esto. Estaba emocionado, casi obsesionado, con llegar a la zona que había marcado en el mapa. Caminamos durante horas, adentrándonos cada vez más en el bosque, alejándonos de cualquier señal de civilización. Después de un tiempo, perdí completamente la noción de dónde estábamos. Solo sabía que nos estábamos moviendo hacia una parte del bosque que nunca antes habíamos pisado. Al caer la tarde, decidimos que era momento de hacer una pausa y acampar. Encontramos un claro lo suficientemente amplio para montar nuestra tienda de campaña, cerca de un arroyo que corría con un murmullo suave. David se encargó de encender una pequeña fogata, mientras yo organizaba las provisiones. La primera noche fue relativamente tranquila. Hablamos durante horas, recordando viejas historias de nuestra infancia, hasta que finalmente el cansancio nos venció y nos fuimos a dormir. El segundo día fue cuando las cosas empezaron a ponerse extrañas. Nos levantamos temprano, y después de empacar nuestras cosas, continuamos nuestra caminata. A medida que avanzábamos, el bosque a nuestro alrededor comenzó a cambiar. Las hojas de los árboles, que el día anterior eran de un verde brillante, ahora parecían más oscuras, casi marrones. Las ramas de los árboles estaban más retorcidas, como si hubieran sido golpeadas por algo invisible. Lo más inquietante de todo era el silencio. No había pájaros, ni insectos. No se oía nada, excepto nuestros propios pasos. Fue entonces cuando notamos algo en el suelo. Al principio pensé que eran piedras, pero al agacharme para observar más de cerca, me di cuenta de que eran restos de algo más. Huesos. Pequeños huesos dispersos por el sendero, como si hubieran sido dejados allí por algún depredador. David, sin inmutarse, me dijo que probablemente eran los restos de algún animal pequeño que había sido cazado por un zorro o un lobo. Decidimos seguir adelante, aunque una parte de mí ya empezaba a sentir que habíamos ido demasiado lejos. El silencio era cada vez más opresivo, y aunque trataba de racionalizar lo que veía, no podía deshacerme de la sensación de que algo no estaba bien. Cuando finalmente llegamos a la zona que David había marcado en el mapa, el ambiente cambió por completo. Los árboles eran más altos, pero también más distantes entre sí, como si el bosque en esa área estuviera perdiendo fuerza. El suelo estaba cubierto de una especie de musgo oscuro, casi negro, que nunca había visto antes.
El aire era denso, pesado, y había un olor extraño en el ambiente, como de tierra mojada mezclada con algo más, algo que no podía identificar. David, sin embargo, seguía adelante, como si nada lo afectara. Estaba tan concentrado en llegar a ese lugar que parecía ignorar todo lo que nos rodeaba. Al llegar a una pequeña colina, decidimos acampar por la noche. Estábamos cansados, y la oscuridad ya empezaba a invadir el cielo. Encendimos una fogata y preparamos algo para comer, pero la inquietud seguía creciendo dentro de mí. Esa noche fue cuando empezaron los ruidos. Esa noche, justo cuando comenzábamos a quedarnos dormidos, escuché algo. Al principio, pensé que era el viento, pero el sonido era más específico. Como si alguien estuviera moviéndose entre los árboles, pero con una intención clara, una dirección. Me incorporé lentamente, mirando hacia el bosque que nos rodeaba. La fogata había bajado su intensidad, y las sombras danzaban alrededor de nosotros, haciendo que todo se viera más siniestro. Llamé a David en voz baja, pero él no respondió. Supuse que estaría profundamente dormido, así que me levanté, agarré mi linterna y caminé unos pasos hacia los árboles. El sonido se hizo más fuerte, un crujido constante, como si algo estuviera arrastrándose por el suelo. Al apuntar la linterna hacia el origen del ruido, no vi nada. Solo los árboles, inmóviles, y el suelo cubierto de hojas secas. Regresé al campamento, pero la incomodidad no se iba. Cada vez que cerraba los ojos, tenía la sensación de que algo nos estaba observando, que algo o alguien estaba ahí, en la oscuridad, esperando el momento adecuado para mostrarse. Me quedé despierto el resto de la noche, mirando la fogata y los alrededores, hasta que los primeros rayos del sol comenzaron a aparecer en el horizonte. David se levantó temprano, como si nada hubiera pasado. Parecía emocionado, ansioso por continuar nuestra exploración. Traté de contarle sobre los ruidos que había escuchado, pero él solo se rió, diciéndome que probablemente había sido un animal pequeño. A pesar de sus palabras, no podía deshacerme de la sensación de que había algo más en ese bosque, algo que no quería que estuviéramos allí. Ese día continuamos nuestra caminata, pero algo en el ambiente había cambiado. El silencio era aún más profundo, y aunque el sol brillaba alto en el cielo, el bosque seguía siendo oscuro, como si la luz no pudiera penetrar las copas de los árboles. Los ruidos habían cesado, pero en su lugar, había una calma tan opresiva que sentía como si algo estuviera por estallar en cualquier momento. A medida que avanzábamos, noté que las marcas en los árboles habían cambiado. Lo que antes eran ramas retorcidas ahora parecían más humanas. Al principio, pensé que era mi imaginación, pero al acercarme, vi que las ramas se enroscaban en formas que parecían manos, dedos largos y delgados que se extendían desde el tronco, como si estuvieran tratando de agarrar algo. Lo señalé a David, pero él apenas prestó atención, demasiado concentrado en encontrar su destino. Finalmente, después de horas de caminata, llegamos a una pequeña cueva que estaba casi oculta por la vegetación. David me dijo que esa cueva era el lugar que había estado buscando, el lugar del que hablaban las historias locales. Se decía que dentro de esa cueva había algo antiguo, algo que la gente del pueblo evitaba a toda costa. A pesar de mis advertencias, David insistió en entrar. El interior de la cueva era más grande de lo que parecía desde fuera. Las paredes estaban cubiertas de musgo y una especie de líquen que emitía un leve brillo verdoso. A medida que nos adentrábamos más en la cueva, el aire se volvía más denso, más pesado, y el silencio que había dominado el bosque ahora se transformaba en un susurro constante, como si alguien estuviera murmurando palabras incomprensibles en las sombras. David avanzaba sin dudar, pero yo no podía sacudirme la sensación de que algo terrible estaba por suceder. Y entonces, lo vimos. Al fondo de la cueva, había algo tallado en la roca, una figura humanoide, pero completamente distorsionada. Su cuerpo estaba retorcido en ángulos imposibles, y su rostro era una mezcla de horror y agonía,
con ojos vacíos y una boca abierta en un grito silencioso. Antes de que pudiera reaccionar, el suelo bajo nuestros pies comenzó a temblar, y los susurros se convirtieron en gritos. David intentó retroceder, pero era demasiado tarde. Algo emergió de las sombras, una figura alta y oscura, que se movía con una rapidez imposible. La última cosa que vi fue a David siendo arrastrado hacia la oscuridad, su grito resonando en toda la cueva. Corrí. Corrí como nunca antes lo había hecho, sin mirar atrás. Los gritos de David me perseguían mientras salía de la cueva y me adentraba de nuevo en el bosque. No sé cuánto tiempo corrí, ni cómo logré llegar de vuelta a la cabaña, pero lo hice. Cuando llegué, el bosque estaba en silencio. David nunca regresó. Y esa, amigos, fue el silencio del bosque, una historia que me dejó marcado para siempre. A veces, cuando cierro los ojos por las noches, aún puedo escuchar los susurros, puedo sentir que algo me observa desde las sombras. Tal vez el bosque no quería que estuviéramos allí. Tal vez hay lugares a los que los humanos no deberíamos llegar. Si te gustó la historia, suscríbete al canal, y recuerda, nunca subestimes lo que acecha en la oscuridad del bosque. Hasta la próxima, si es que hay una próxima. Y así terminan estas aterradoras historias. Espero que aún puedas dormir esta noche. Si te ha gustado el video y quieres seguir disfrutando de más relatos que te pondrán los pelos de punta, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de los próximos episodios. Dale like si disfrutaste el miedo y comenta abajo cuál fue la parte que más te inquietó o si alguna vez has vivido algo similar. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando más historias escalofriantes. Nos vemos en el próximo relato, si es que puedes volver. Hasta la próxima, y cuida bien de no estar solo en la oscuridad.